Muy bien, vamos a continuar con lo que estábamos viendo, pero esta vez vamos a ver lo que es el reportaje. Ya, si bien el año pasado ya se ha dado un vistazo de lo que es esta técnica, ¿ya? En esto de los géneros informativos y de opinión, el reportaje nos va a permitir ofrecer una mayor cantidad de datos en comparación al de la noticia. Recordemos que la noticia, si bien nos da una información precisa, concisa, lo hace de una manera tácita porque debe responder a las preguntas dónde, cómo, cuándo, por qué, en qué forma o de qué forma, etcétera, se dio el siguiente hecho. En cambio, en el reportaje nosotros tenemos mayor libertad de poder ahondar en la información. Asimismo, no va a existir, nos dice, un orden al presentar los datos. Nosotros podemos usar la retrospección, es decir, empezar desde la parte central del hecho y quizás luego retroceder a los antecedentes y luego proseguir por las consecuencias. Todo va a depender de la experticia que nos presente el periodista en este caso o aquel autor que esté en busca de un reportaje. ¿Ya? Mucho va a depender del tema. Ahora, un tema puede ser novedoso, es decir, un tema que esté en polémica, o bien este puede ser un tema que ya había pasado, pero haya sido de una gran contundencia social. ¿Entienden? Hoy en día se siguen trabajando reportajes sobre el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, del padre Luis Espinal, del Che Guevara, etcétera. O acontecimientos sociales como ser los caídos en octubre del 2003, la guerra del gas, etcétera. Que quieran o no quieran, han marcado tendencia en nuestro entorno, ¿ya? Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Ver qué tipo de reportaje es el que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Tenemos primero el reportaje objetivo, que va a tratar sobre cualquier tema que no puede ser de estricta actualidad, lo que les decía, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que ver realmente cuáles son los acontecimientos que sean de gran importancia para que yo pueda presentar un reportaje. Ojo, recordemos que el reportaje es el fruto de un proceso de investigación. No podemos armar a la ligera un reportaje con una información superficial. El reportaje tiene como característica la investigación profunda. Ya luego de haber recolectado todo tipo de información, es el autor, en este caso, el que decide desde qué punto va a presentar su reportaje. Porque recordemos que un tema nos puede dar diferentes puntos de vista en diferentes campos. Y entonces es nuestra obligación, después de haber realizado una profunda investigación, realizar o presentar la información debida a nuestros lectores. ¿Ya? Ojo, no se debe caer en informaciones que nosotros no entendamos como tal o no sepamos realmente si las fuentes son fidedignas. Para ellos, incluso un reportaje puede servirse de la entrevista. Si es que yo necesito hacer un reportaje, necesito tener en cuenta de manera clara que puede utilizar una entrevista, puede utilizar datos, puede utilizar encuestas para fundamentar con mayor precisión su reportaje. ¿Ya? Ahora, el otro tipo va a ser el reportaje interpretativo. ¿Ya? ¿Qué nos dice el reportaje interpretativo? Incluye, como en la crónica, información y opinión. Ojo, recordemos que la crónica
Va a recabar información al igual que la noticia, indicando, respondiéndonos al dónde, cómo, cuándo, etcétera. ¿Ya? Pero en este reportaje interpretativo, ¿qué se hace? Si bien se trabaja a partir de una investigación, en el reportaje interpretativo se puede buscar solamente agarrar algún punto de ese tema y tratar de buscar el por qué. ¿Ya? Es decir, el porqué de esa situación. De esa manera nosotros podemos interpretar, ya sea desde nuestro punto de vista social, médico, no sé, analítico, político o económico, qué estoy queriendo mostrar. ¿Ya? Ahora, en este punto yo voy a partir voy a crear una tesis del punto que yo estoy investigando. Por ejemplo, si me dicen hago un reportaje interpretativo sobre los enfrentamientos bélicos que está haciendo Rusia contra Ucrania, entonces yo primero voy a investigar y quizás me pueda valer solo del aspecto geopolítico. Y a partir de ahí intentar explicar el por qué, digamos, están dando estos avasallamientos, este conflicto bélico. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque voy a utilizar, a partir de mi investigación, voy a crear una tesis y voy a intentar explicar. ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay? Entonces, si no hay, veamos lo que es la estructura del reportaje. ¿Ya? Tenemos el párrafo de apertura o entradeta. Recuerden que no es lo mismo que la entradilla de la noticia, el relato y el párrafo final. ¿Ya? El párrafo de apertura, que nos dice que va a ser un párrafo atractivo, que tiene la función de suscitar la curiosidad del lector. Es la invitación a que, como en otras palabras, lo hechices y esto pueda presentarse de manera atrayente a nuestros lectores. ¿Ya? Tiene que incitar a seguir leyendo. Puede presentar los disparos tipográficos del lead, es decir, de la entradilla, al igual que la noticia, que debe estar escrito en negrillas y cursiva y separado del cuerpo de la noticia. Muchas veces incluso este reportaje y la entradilla va acompañado de imagen, lo cual puede ser relevante o no para nuestro lector. ¿Ya? Pero bien, también pues, se puede aparecer integrado en el reportaje. Todo va a depender del tema, todo va a depender del lector. Ahora, el relato tiene que tener un orden en la exposición de los hechos. O sea, nosotros debemos mantener el hilo argumental. Si bien les dije, podemos jugar con la retrospección, la intención debe ser clara y precisa. ¿Entienden? Ahora, dice, responde a una intención. Nuestro reportaje va a ser cronológico, biográfico, explicativo, crítico, interpretativo. ¿Qué? No simplemente podemos ser una suma de hechos, porque si lo hiciéramos, ya estaríamos cayendo en la crónica y el reportaje no es eso. ¿Ya? Para lo cual, dice, el reportaje debe estar enlazado de tal manera que nosotros podamos crear un texto tal cual de principio a fin que se entienda y que podamos hacer entender a nuestro lector qué es lo que realmente queremos hacer. ¿Ya? El párrafo final que nos dice que tiene que ser escrito con cuidado y constituye, como yo le digo, la estocada final. ¿Para qué? Para crear conciencia, reflexión, cambio. ¿Qué? Los reportajes muchas veces no los vamos a encontrar nosotros en diarios habituales de noticias, etc. Muchas veces un reportaje va a aparecer en semanarios, van a aparecer en revistas que salen cada 15 días, etcétera, donde se hace ya un análisis y se le da la prioridad que en este caso merece. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Ya.
Entonces vayámonos con lo que son las entrevistas. Ojo, ¿por qué nosotros estamos viendo lo que es la noticia? ¿Por qué vamos a ver lo que es la crónica, la entrevista, el reportaje? Porque son géneros que nos van a ayudar a encontrar información mismos que a ustedes les van a servir cuando hagan o utilicen su metodología de investigación. Porque muchas veces no solo se recoge información con cuestionarios, con test, sino que también se recoge con entrevistas, reportajes, encuestas, crónicas, etcétera. ¿Ya? La parte de la entrevista, ustedes ya lo han visto desde primero de secundaria, como la forma de poder nosotros encontrar información a partir de una conversación con un personaje, con alguien destacado o con alguien que se necesite para explicar determinados temas. Ojo, las entrevistas surgen a partir de temas que van a causar dudas en la población. Y las entrevistas sirven para satisfacer esas dudas. La mayoría de los medios de comunicación, ustedes han podido ver, se valen de estas entrevistas direccionadas que nos ayudan a satisfacer ese interés que tenemos los pobladores hacia un tema. ¿Ya? En la entrevista, nosotros no podemos improvisar de una manera cualquiera. Voy a entrevistar a ver de qué, así pensándolo en ese instante. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que tener un orden preestablecido. Nosotros decir, saber por qué, de qué de qué le voy a preguntar. Por más que sea una entrevista abierta, esta debe tener un hilo conductor. ¿Entienden? ¿Ya? Ahora, nosotros, primero, para presentar una entrevista, debemos que tener el trabajo ya preelaborado, por más que este sea abierto. Nosotros debemos tratar de hacer sentir a nuestro entrevistado en un ambiente cómodo, lleno de respeto, de tal forma que la persona pueda responder a nuestras preguntas con total naturalidad y no así crear respuestas forzadas. ¿Listo?